Bien, bueno, pues ahora que ya hemos hecho prácticamente un máster en protección contra incendios, vamos a pasar a la mesa redonda final, para lo cual pido que amablemente suban al escenario las siguientes personas, por favor. Imanol Rodríguez, del Gobierno vasco, Fernando León, de AERME, Luis Sánchez, de Firepiping, Javier Elorza, exsubinspector de bomberos de la Diputación de Vizcaya, Pachi Berreteaga, jefe de Prevención y Protección Civil de Bomberos de la Diputación de Vizcaya, y Aitor de la Torre, de Abacoy. Me vais a permitir que me quede aquí, con lo cual os sobra una silla, os podéis poner más anchos, y así controlo un poco el tema de las preguntas y demás. Agradecemos una vez más a todos los ponentes por sus presentaciones, por compartir sus conocimientos y experiencias con todos nosotros y, como digo, abrimos un espacio para el coloquio general, aunque comenzaré yo lanzando una primera pregunta a don Imanol Rodríguez para romper un poquito el hielo y a partir de ahí ya pues iremos pasando el micro a quien quiera trasladar alguna pregunta, a alguno de los ponentes o a alguno de los miembros de la mesa o ponentes. A ver, don Imanol Rodríguez, una cosa que me han trasladado. ¿Se ha notado un incremento en el registro de instalaciones de protección contra incendios aquí en el País Vasco desde el año pasado, sobre todo en lo que se refiere a instalaciones antiguas que estaban sin registrar? Y, en ese sentido, si ha habido alguna novedad de procedimiento. Vale, nosotros aquí en la Comunidad Autónoma Vasca tenemos una orden del año 2023 que pretendía regular esa inscripción de instalaciones de protección contra incendios sometidas a las inspecciones recogidas en el Real Decreto 513/2017, bien por la vía de inspección de organismo de control o bien por la vía voluntaria de dar de alta. Y sí que efectivamente pues se ha notado un mayor número de inscripciones en el registro. Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta o sigo? Yo tengo muchas, o sea que si no hay intervenciones del público, yo sigo. Bien, para Fernando León, ¿se ha realizado alguna consulta al Ministerio de Industria sobre el tema de la vida útil de los detectores para que pueda quedar claro por todo el mundo? Y por todo el mundo me refiero en sentido amplio, fabricantes, mantenedores, usuarios, administraciones, tanto central como autonómicas, etcétera. Y en ese sentido, si nos puedes aclarar cómo es posible que el mantenedor alargue la vida del equipo si el fabricante no es capaz de dar más de 10 años de vida útil. Bien. Esa consulta se ha realizado en Industria. Industria nos contestó que ellos consideraban que haciendo nosotros los instaladores o mantenedores, en este caso, unas pruebas un poco más exhaustivas de las que hacíamos en el mantenimiento anual, podríamos determinar que una instalación podía seguir funcionando 5 años más. La respuesta fue que eso es imposible. Es decir, que un mantenedor, o nosotros como AERME, no consideramos adecuado que el mantenedor sea el que certifique una instalación durante 5 años más sin poder destruir esos detectores y sin que, como hemos dicho en la ponencia, podamos asegurar que puedan seguir funcionando 5 años más, cuando los fabricantes llevamos años con esto. Ya ha habido, durante varios años, se le ha preguntado a los fabricantes, a todos, si tienen alguna opción, un laboratorio o algo para hacer esa prueba, y todos nos han contestado que no, que la única manera de hacer esa prueba es destruyendo el detector y que, por lo tanto, no tiene sentido ninguno. Lo he explicado en mi exposición. Instaladores, vamos a un sitio, a un cliente que tiene 200 detectores, dice una muestra representativa. ¿Qué es una muestra representativa? Nos llevamos la mitad, nos llevamos 2/3, nos llevamos 1/3. Ahora, si me llevo 50 detectores, le tengo que poner al señor 50 detectores, porque no voy a dejar la instalación sin detección. ¿Qué ocurre? Esos detectores se los tengo que cobrar. ¿O qué voy a hacer? ¿No se los cobro? Es decir, si tengo que cobrar esos detectores, tengo que destruirle los otros 50 y luego hago un papel que los otros 150 pues no van a funcionar, que los tengo que cambiar. Pues es casi más fácil y más económico decir que los detectores caducan a los 10 años y que hay que sustituirlos. Porque la verdad la otra opción es muy complicada.
Ahora mismo no hay manera de solucionar esas pruebas, de sobre todo verificar los componentes internos del detector. Si en un futuro algún fabricante saca esa prueba y lo podemos hacer, pues estaremos encantados todos de mandarle esos detectores y que sea el fabricante el que nos diga que va a tener 5 años más de vida. Que luego viene la segunda parte, David. Si yo le digo a mi cliente que su detección va a durar 5 años más y a los 3 meses se rompe un detector, porque hay detectores que se rompen al año de estar funcionando, otros a los 2 años y otros no se rompen nunca. Pero tú imaginaros que le decís a ese señor que su detección, que son 200, 300 detectores, van a trabajar 5 años más y de pronto el mes siguiente se rompen 30. ¿Qué te va a decir el cliente? Ven aquí y me los pones gratis porque tú me habías dicho que iban a durar 5 años más. Entonces, no lo veo viable. Yo soy, y recomiendo a todo el mundo cuando hacen las consultas, es que le digamos ya a nuestros clientes que los detectores a los 10 años deben ser sustituidos. De todas maneras, ya sabemos que las empresas mantenedoras tenemos la culpa de casi todo lo que ocurre. O sea, que pues, bueno, hay cosas que afectan a diseño, lógicamente, y se nos echa una responsabilidad muy grande en los mantenimientos cuando cogemos instalaciones que ya venían hechas de antes. Correcto. ¿No? En un principio, ese Real Decreto, esa 9 iba para nosotros, como decirlo de alguna manera, un muerto que se le había pasado a los fabricantes, pero la guía técnica dice, no, eso lo tiene que hacer el mantenedor. Dice, ¿por qué lo tengo que hacer yo? O sea, ¿por qué me habéis echado ese muerto a mí? Pues ¿por qué? Porque los fabricantes han escurrido el bulto. Y hay que decirlo, están aquí. Se puede repreguntar o discernir o el que quiera intervenir sobre alguna cosa de las que se vayan diciendo. Sí, Albert. Por alusión al fabricante. Vale. Bueno, esto es como los debates, ¿no? Hay alusiones. A ver, el tema es que la vida útil hemos de mirar sobre todo no tener en cuenta la fecha de fabricación, que es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Es decir, ahora el tema lo que venía es, la vida útil empieza desde que se ha fabricado, desde que se hace la instalación. Es decir, los detectores que habían ahora en el mercado, o que siguen existiendo, no imputa, no tiene un contador. Entonces, los fabricantes lo que sí que hemos hecho ahora, la gran mayoría de los que estamos aquí presentes, es hemos incorporado en los detectores pues unos micros en el cual sí que se va a calcular la vida de funcionamiento de esos detectores. Incluso la gran mayoría de los fabricantes que estamos aquí fuera vais a poder visualizar en las centrales de incendio cuando llegue esa vida útil de 10 años, es decir, que ha estado funcionando, no instalado, que ya va a generar incluso unas averías o un preaviso indicando el detector 1, el 27 y el 52 está a los 10 años de vida útil. Tienes 6 meses para cambiarlo. Es decir, ya el propio fabricante vamos a informar tanto al usuario final como al mantenedor de que se haya proceder el cambio. Entonces, lo de escurrir el bulto es una frase hecha, entiendo, que ha dicho Fernando. Al final, nosotros los fabricantes lo que estamos es poniendo herramientas para que al final el ejecutor de los mantenimientos, que son las empresas instaladoras que estáis aquí, podáis proceder a hacer estos cambios. Tal como estaban los sistemas ahora, que tiene una fecha de caducidad, era imposible. Es decir, era para volverse locos, ¿no? Porque al final nosotros fabricamos hoy, pero quizá no se instala hasta de aquí un año. Entonces, ¿cuál era la fecha, no? Pues ahora con las nuevas tecnologías ya podréis tener estos... Bueno, os hemos hecho un favor. ¿Alguna pregunta más? Como sé que hay de muchas comunidades autónomas, hay alguno de Aragón, que somos más echados para adelante y quiere hacer alguna pregunta. ¿Algún navarrico? Venga. Bueno, yo me has contratado de secretaria, también vengo por aquí. ¿Sabes? Una preguntilla. Mira, nosotros tenemos clientes, a lo mejor con 5.000 puntos de detección analógicos. Claro, en cuanto le afecta esto y le dices que a los 10 años tiene que cambiar, dice, vale, pero lo siguiente que me montes que sea lo más barato posible porque dentro de 10 años voy a tener que cambiar otros 5.000 detectores. ¿Qué veis en estos casos? Que nosotros consideramos que una instalación analógica es mucho más potente, segura, más fiable, pero claro, ante estas posibilidades que los propios clientes demandan, ¿qué hacemos? No podéis hacer nada porque al final estamos hablando que todo el mundo está pensando en los detectores puntuales, pero estamos hablando de detectores de barrera,
detectores lineales, estamos hablando del cable térmico, todo lo que sea detector, todo lo que tenga ese punto detector y vaya con las 54.7 y 54.3, me parece que es, hay que cambiarlos. Y el problema está que dentro de 10 años, esa central que tú tienes analógica, lo mismo está obsoleta y el fabricante ha dicho que ya no tiene repuestos y ya no le tienes que añadir los pulsadores, le tienes que añadir módulos, le tienes que añadir otra serie de elementos y al final lo que el Ministerio en su guía técnica lo que ha dicho es que si se determina que hay que sustituir esa instalación, se haga en cachitos. En cachitos sí se puede, es decir, hago un 25% este año, otro 25% el año que viene, pero eso sí, el sistema que tú tienes implantado existe y van a seguir existiendo en esos próximos años. Pero si ya te ha dicho el fabricante que no va a seguir fabricando ese equipo, pues sería una tontería volverlo a instalar porque luego no vas a tener repuestos y va a tener problemas. Y luego el problema es ese, que luego va a haber que instalar más componentes, no solo los detectores. Muy bien. Bueno, a ver, hay que decirle al cliente que lo importante no es el detector, ¿vale? Es la seguridad, ¿vale? Estamos asegurando edificios, estamos asegurando personas y por esto se sacan las normativas, ¿vale? Estamos viendo una cantidad de incendios tanto en el País Vasco como en todo el Estado que nos están llevando a ello. Es decir, esto no es una petición aleatoria o baladí, ¿no? Es algo que ha llegado, pues, Europa nos impone una serie de cosas, tenemos unas circunstancias que nos llevan a ello. Es decir, al cliente hay que darle estos argumentos y si los fabricantes no son capaces de darnos más vida útil que 10 años de lo que ellos fabrican, no hay otra opción. ¿Cambiar? ¿Sí o sí? Bien, cambiamos un poco de tercio, ¿vale? Porque esto sea un poco más dinámico. Entonces, aprovechando que tenemos aquí a Bomberos de Vizcaya, lanzo a los dos, a Javier Elorza y a Pachi Berreteaga, ya vais combinando como queráis. ¿Está prevista alguna normativa en Euskadi para regular los aparcamientos de vehículos electrificados? Hasta la fecha, por lo menos que yo sepa, los casos que conocemos son los de bomberos del Ayuntamiento de Barcelona, que tiene una ficha técnica que es vinculante en la ordenanza municipal, la guía técnica de bomberos de Cataluña y en Madrid, tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad, tenemos unas recomendaciones. Y me consta que en la próxima ordenanza municipal de protección contra incendios de Zaragoza también se va a incorporar. Lo que pasa es que llevamos ahí 2 años con el borrador, a ver si lo terminan de lanzar. ¿Cómo está esta situación en Euskadi? A ver. En Euskadi desconozco, nosotros manejamos Vizcaya y es cierto que se están planteando ese tipo de, que hay que hacer alguna organización. Pero ciertamente, de momento aquí, gracias a Dios, no tenemos muchos casos y es una preocupación que va surgiendo, pero no llega a un nivel muy alto. Entonces, pues sí que estamos mirando ese tipo de normativas para fijarnos en qué está haciendo otra gente, para tomar como referencia. Pero ya te digo que de momento es una preocupación que no nos llega como muy fuerte, vamos. Muy bien. ¿Quieres? El tema de la protección contra incendios en establecimientos públicos es una competencia municipal. Entonces, el Ayuntamiento de Bilbao pues tiene la capacidad de sacar una ordenanza municipal para regularlo, así como cualquier otro ayuntamiento. El problema es que, claro, Vizcaya tiene 112 ayuntamientos y muchos de ellos muy pequeños y no tienen la capacidad ni la preocupación como para sacar ordenanzas individuales. Nosotros, como un servicio provincial que somos, más allá de hacer recomendaciones, no podemos llegar, y eso puede ser nuestra función, el hacer recomendaciones a todos los ayuntamientos de incluir en sus ordenanzas municipales la regulación de los puntos de carga en aparcamientos, sobre todo en aparcamientos subterráneos. Muy bien. Gracias. No sé si alguien quiere aportar alguna cosa al respecto. En todo caso, pues eso, como decís, es fijarse en qué están haciendo en otros casos, ¿no? Lo que llamamos benchmarking, ¿no? Y en este caso la guía técnica del Ayuntamiento de Barcelona fue la primera, es lo que más se está utilizando y está bastante bien desarrollada.
Sí, perdón. De todas maneras, lo que dice Javi también, Sí. en algunos otros aspectos sí que hemos hecho esas guías de recomendaciones, Correcto. que nosotros las lanzamos a los ayuntamientos y llegamos hasta ahí. Lo sé. Entonces, Y muy bien, y además han sido referentes también importantes las guías que habéis lanzado desde Vizcaya. Muy bien. ¿Alguna pregunta, aportación? ¿Sigo? Sí, por allá. Yo, en relación con lo que han comentado de aparcamientos con coches, con vehículos eléctricos, vamos a pensar, por ejemplo, en un sótano de una edificio residencial. Ahora mismo los coches, simplemente hacer una observación, ahora mismo los vehículos eléctricos pues tienen poco recorrido, es un tema relativamente reciente. Vamos a pensar de aquí a unos años, no sé, 6 años, 7 años, que las baterías ya tengan un uso continuado y que el riesgo de que haya algún conato de incendio por carga o simplemente el coche está aparcado y surge un conato de esas celdas que han comentado en 2 ponencias, ¿cómo lo veis desde ese punto de vista? Ahora mismo igual hay un riesgo que puede ser de un nivel, pero de aquí a unos años, con el uso de los vehículos, cada uno usa de una manera. No son tan pocos los que hay, el porcentaje ya es... Porque hablamos además de vehículos electrificados. En cuanto a la urgencia para plantear algún tipo de medida Claro, garajes hay en muchísimos edificios. Y la afección de un incendio a la estructura de un edificio, ya sea de hormigón, lo habitual en los edificios, pues un poco a ver si se tiene pensado el actuar de alguna manera o simplemente hacer esa observación. Sí, es cierto que se están trabajando, todos habéis oído, que hay nuevas tecnologías, sistemas de almacenamiento eléctrico en baterías, con unos riesgos de incendio más controlados. Eso es así. Pero la realidad es que a día de hoy hay muchos miles o millones de vehículos ya en marcha y la realidad no va a ir a mejor, va a ir a peor, porque los coches que tenemos ahora mismo con las baterías, con la tecnología actual, muchos de ellos, la inmensa mayoría, son nuevos, que tienen muy pocos años. En los siguientes años, 4, 5, 6, 10 años, independientemente que dentro de 5 años los coches nuevos tengan otras baterías, el parque móvil que tenemos ya, que está en la carretera, se va a ir envejeciendo. Los puntos de carga también, por el uso, se van a ir envejeciendo, con lo cual el riesgo tanto de incendio en el propio vehículo como en los puntos de carga va a ir a peor. O sea, la situación va a ir a peor. Y ya no es tanto el riesgo que tiene el vehículo eléctrico en sí de empezar a arder por motivos internos, sino que cualquier vehículo eléctrico puede ser afectado por un incendio del coche de al lado o de lo que tenga al lado, puede ser un contenedor de basuras que al final lo acaba afectando y hace que esa batería entre en reacción, runaway y con todo lo que supone. Sí, justo iba a decir que si Luis quería intervenir, por eso. Sí, y hablar del efecto Spalin y todo esto, si quieres. Sí, bueno, decir desde el lado de los fabricantes, al final intentamos adaptar los productos que tenemos o las nuevas tecnologías a lo que se nos viene. Nosotros llevamos 2 años haciendo ensayos y probando productos, como os he mostrado, y ahora estamos en el desarrollo de un sistema para precisamente ese riesgo, que es la plaza de aparcamiento de la comunidad privada, porque los sistemas de rociadores que os he enseñado vale para un centro comercial que ya tiene rociadores porque lo necesita por dimensiones, pero la comunidad de vecinos no tiene. Y eso es un riesgo que está aquí, que no lo vemos, como bien has dicho Javier, perdona, tu nombre, sí. Los coches son más o menos nuevos, pero dentro de unos años serán coches de 10 años o 7 años, la batería estará dañada y podrá haber ese famoso thermal runaway que hará un incendio. Estamos desarrollando productos que se conecten a la boca de incendio o a una acometida de agua con poquito caudal para proteger desde abajo. Son boquillas que van montadas en el fondo, en el suelo. De esa manera, de una manera muy sencilla, refrigeras la batería por abajo, que es por donde realmente se produce el fuego. Ese producto estamos ahora para ensayarlo en laboratorio, para ver, lo hemos ensayado a nivel interno con baterías, funciona muy bien y da tiempo suficiente para que brigadas de bomberos puedan atender y puedan encargarse de evitar que el fuego se propague a los coches de al lado y si te caiga,
te cae la casa directamente. 1000 grados, el hormigón a los 1000 grados se rompe. O sea, el famoso efecto Spalling que me decía David, que consiste que el hormigón que tiene agua en su interior, el agua se evapora, hace que resquebrajar el hormigón por dentro, se queda el acero libre y el acero a 400 grados se convierte en dúctil y cae. Y ahí tenemos el aeropuerto de Luton, que se cayó un parking entero, el aeropuerto de Norwich en Noruega, que se cayó el parking entero. Y, insisto, aparcamientos de aeropuertos que están acostumbrados a eso, pero que cuando llegaron a enfrentarse a ese fuego les había sobrepasado, porque sus protocolos están pensados para un coche de combustible que ya sabemos cómo arde, pero un coche eléctrico tiene más tiempo de duración el fuego y con una energía mayor. En breve espero que en un mes y pico así tengamos ese producto ya está patentado, pero tengamos el producto ensayado y podamos ofrecer una solución, que es lo único que podemos hacer los fabricantes, intentar buscar soluciones para adaptarnos al riesgo que hay. Y Aitor, un poco de forma resumida, por favor, desde el punto de vista como ABACOI, ¿no?, como la Asociación de Instaladores y Mantenedores contra Incendios, ¿cómo crees tú que está el grado de conocimiento, de preparación de las empresas habilitadas aquí en el País Vasco ante estos riesgos emergentes o cuál es el reto vuestro en la calle, digamos, a la hora de comunicarlo? Vale. Bueno, yo creo que cómo estamos las empresas. Creo que el éxito de la jornada de hoy, la asistencia, las ponencias, los ponentes, todo el personal que ha intervenido, demuestra el grado de compromiso de ABACOI, de las empresas instaladoras y mantenedoras, fundamentalmente de las asociadas, ¿vale? Estar asociado es una garantía, ¿vale?, de estar informado, de estar al día y de hacer un seguimiento de todos estos nuevos retos que nos vienen, ¿no? Entonces, toda esa información que vamos recogiendo y que estamos compartiendo con vosotros es la que nosotros nos hace trabajar el día a día y pensamos que este reto es como todo. Es decir, nosotros no vamos aquí a hacer que los incendios dejen de existir. No tenemos esa varita. Pero estamos para mitigarlos, para reducirlos y para eso nos hace falta investigación, desarrollo, innovación y por parte de las administraciones normativas, ¿vale?, que todo encauzado nos lleve a que estos riesgos los podamos gestionar mucho mejor que lo que estamos haciendo hasta ahora. Pero ¿vale?, por ejemplo, en comunidades de propietarios con garaje... Bueno, pues a lo mejor tiene que ser la administración la que tiene que regular esto. Y no sé si cada ayuntamiento, poniendo su gota de arena y cada uno su normativa, es la forma. Lo que está claro, yo lo veo así. Yo no pondría un surtidor de gasolina debajo de mi casa, ¿vale? Entonces, y si lo pongo, hay una normativa que regula cómo tengo que instalarlo. Pues estamos ante unos retos nuevos, con los cuales tenemos que, lo que digo, innovar, desarrollar nuevas ideas, acompañarnos de los fabricantes, de sus ingenierías y ver dónde podemos llegar con todo esto para minimizarlo al máximo posible. Administradores de fincas, etc. Efectivamente. ¿Alguna pregunta o aportación? Bien, creo que contamos en la sala con don Ignacio García, inspector jefe de operaciones de bomberos del Ayuntamiento de Bilbao, ¿puede ser? No. Pues entonces no le pregunto. Bien. Soler Palau. ¿Alguien de Soler Palau? Bien. Las novedades del Reglamento de Seguridad contra Incendios en establecimientos industriales y del RIPCI introducen soluciones técnicas alternativas y que un organismo acreditado valide dichas soluciones. ¿Qué mejoras e inconvenientes puede suponer esa metodología de trabajo para los agentes implicados? Y, por otro lado, el Código Técnico recoge 3 sistemas de protección para escaleras, ventilación cruzada, ventilación natural y sobrepresión, pero el RIPCI solo recoge esta última. En vuestra experiencia, ¿un sistema de ventilación natural tiene la misma capacidad para proteger las vías de evacuación en caso de incendio, igual que un sistema de sobrepresión de escalera? Y respondo yo, ¿no? Respondemos nosotros. Sí, bueno. Sí. A ver, el Código Técnico, empecemos por la segunda, admite estas 3 soluciones, ¿no?, para la protección de las vías de evacuación, la ventilación cruzada, la ventilación natural y la sobrepresión, pero el Código Técnico es de 2006, el RIPCI en 2017 ya optaba solo por la presión positiva en las escaleras. Esto también a nivel europeo se ha ido reflejando en los reglamentos de otros países. Por ejemplo, en Reino Unido tradicionalmente
optaban por la presión, por la extracción, una ventilación cruzada, y cada vez más se apuestamos por la sobrepresión, porque al final es la única manera de evitar que el humo entre en las escaleras. Una ventilación natural no te permite ningún tipo de control, y con la extracción mecánica, bueno, si te ha entrado el humo, lo vas a evacuar, pero lo suyo sería que una vía de evacuación, que en algunos edificios es la única manera para que las personas puedan salir, el objetivo es que haya cero humo, porque eso nos va a garantizar las vías de evacuación. Y luego, al respecto de la primera parte, yo creo que el cambio es un beneficio y una garantía para todas las partes, ¿no? El hecho de introducir una tercera parte que permita revisar la documentación, pues siempre va a dar una garantía de seguridad adicional, que de otra manera hay muchas veces. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con tema de ventilación de aparcamientos y volvemos a lo mismo, ¿no? El código técnico, que no digo que esté mal, pero es de 2006, ha llovido mucho desde entonces y el código técnico nos habla de una rejilla cada 100 metros cuadrados. Esa es la manera de resolver la ventilación del aparcamiento. ¿Funciona? ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? Pues ahí la labor de ingeniería detrás es un poquito... quiero decir, se podría llevar a un pasito más allá con las herramientas de las que disponemos hoy en día, verificando si realmente esa rejilla cada 100 metros cuadrados es suficiente o no. Pero como el reglamento ya se limita a poner esa solución, pues claro, dificulta que el mercado pueda intentar mejorar el nivel de seguridad de lo que ya marca. Entonces, el poder añadir esa tercera parte también es una pieza más que va a permitir, yo creo, el poder intentar que las cosas se hagan cada vez mejor. Gracias. Como vemos, el tema de control y evacuación de humos es importante, que a veces se deja un poco de lado, pero sabemos que la mayor parte de las víctimas de un incendio es por inhalación del humo y gases tóxicos, monóxido, como hemos visto. ¿Alguna pregunta más? ¿Sigo? Bueno, José Luis Arnago, ya que nos ha cedido tiempo, ¿está? Vale. El organismo control inspecciona lo que está instalado, si funciona correctamente, su correcta instalación, pero ¿entraría dentro de sus competencias apreciar si faltan elementos o sistemas que debieron ser instalados y no lo están? Lo cual, como decíamos antes, a los manteneros parece un tema más de diseño. Vale. Depende de cuándo sea la instalación. Si la instalación está hecha con el 2267, ahí hay un proyecto de instalación en el cual te dice cuál es la dotación. Entonces, si en el proyecto indica que un señor ha calculado la instalación, ya ha determinado que hay cierta dotación, nosotros lo que vamos a comprobar es que efectivamente siga estando esa dotación y con la empresa de mantenimiento que se está manteniendo adecuadamente y es segura. En eso para el 2267, con el nuevo también, y para los anteriores, al 1 de enero del 2005, como hacemos la inspección basándonos en el 517, no nos metemos con la dotación. Es decir, lo que miramos es que lo que está bien instalado y funciona correctamente, pero no nos podemos meter en que hay 4, 8 o 12, ¿vale? Porque lo hacemos conforme al 517. ¿Vale? Esa es la diferencia. Por eso es mucho más restrictivo el 2267 en instalación industrial, porque aparte de que miramos la parte pasiva y la parte activa, miramos la dotación porque está incluida en un proyecto de instalación. ¿Vale? Sin embargo, con el 513, en las instalaciones no industriales y las industriales anteriores del 1 de enero del 2005, no nos metemos con la dotación. Muy bien, gracias. Ana Díez de Vara, ¿está? Bueno, pregunta. Sí. Si hay un suplemento de medidas de medios de extinción por tema de seguros, no por tema de normativas, la OCA e industria se van a meter en todas estas inspecciones. Ya sé lo que está pasando, pero quiero que lo hecho mal. A ver, me voy a meter en un jardín. A ver, no tenemos que olvidar que las instalaciones de protección contra incendios son medidas para evitar que ocurra un accidente.
Entonces, la reglamentación estatal o autonómica ya establece qué se considera cuando un establecimiento o una instalación es segura dotándola de unos determinados medios. Sabemos que luego viene la compañía de seguros, y yo ahí suelo mostrar mi desacuerdo, cuando va a más. Porque, bueno, ahí siempre he defendido que ahí el Ministerio tendría que ser más reactivo ante esas situaciones. Es decir, si yo he establecido, como tenemos ahora un reglamento estatal recién hecho 2025, es porque considero que con esas medidas los establecimientos que se van a implantar en mi estado van a ser seguros. Entonces, pues lo siento mucho que haya una compañía de seguros que se vaya en norma americana y considere pues que mira, que no, que a mí me da lo mismo lo que diga el Estado español, y yo considero que para poder asegurar este establecimiento pues me vas a tener que hacer el doble tirabuzón. Bien, bueno, ahí no vamos a entrar. Entonces, en el momento en el que por la razón que sea un titular de un establecimiento pone una instalación de protección contra incendios, él la está haciendo obligatoria. Y esa instalación tiene que ser mantenida e inspeccionada conforme a la reglamentación que le aplica. Porque si no está dando una falsa seguridad. Tú tienes ahí una instalación que todo el mundo puede pensar que en el momento en el que se la necesite va a funcionar, y o está mal diseñada, o está mal instalada, o no está mantenida, o no ha pasado lo que tiene que pasar. Entonces, si se pone, es de obligado cumplimiento. Si no lo quieres hacer, quítala. Con todas las consecuencias, quítala. Y como nos gusta recordar siempre en AERME, la reglamentación, la normativa de incendios es de mínimos. O sea, si ya no se cumple esa que es la de mínimos, pero de ahí para arriba. Yo quería, David, hacer esa puntillita, decir, si haces una instalación contra incendios, sea opcional, voluntaria, como quieras llamarlo, lo debes inscribir. Es decir, tienes que ir, en este caso, al Departamento Vasco, e inscribirla con todas las de la ley. Y a partir de ahí se contarán sus inspecciones con todo el establecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no puede haber una instalación de contra incendios, ya sea voluntaria o obligatoria, que no esté registrada. Por lo tanto, si la hacéis, hay que registrarla. ¿Vale? Yo no necesito micrófono. En añadidura a eso, en más de una ocasión nos ha pasado, José Luis, me estás diciendo que para quitar el defecto que ha salido la OCA, la única manera de hacerlo es quitar la instalación. No sé. Claro, porque está hecho a más, porque el seguro ha dicho de poner rociadores donde no se puede. Hemos sido nosotros, hemos sacado el defecto, y la única manera de quitar el defecto es quitar los rociadores. Eso nos ha pasado, no una vez, varias veces. Porque el seguro ha dicho de hacer las cosas a más. Yo se me ocurre una pregunta, David, para el Departamento de Industria. ¿No es tan fácil quitar una instalación? Si esa instalación está registrada, no es tan fácil quitarla. Hombre, primeramente, funcionamos vía declaración responsable, con lo cual, si el titular de ese establecimiento responsablemente declara que quiere dar de baja esta instalación, nosotros no lo tenemos por qué poner en duda. O sea, no podemos estar pidiendo explicaciones de lo que nos guste o lo que no nos guste, pero es un poco a lo que vamos, ¿no? Un poco también a lo que comentaba este otro compañero de, a mí el cliente me dice, pónmelo barato. A mí el cliente me dice, ¿cómo me quito esta no conformidad, José Luis? A ver, es que ahí tenemos que ser un poco serios y trasladar que efectivamente lo que estás poniendo no es un adorno floral en tu establecimiento. Estás poniendo una instalación que tiene que garantizar que en caso de que ocurra un accidente se protejan vidas, se protejan bienes, se proteja el medio ambiente y no haya afectación a terceros. Entonces, seamos serios. Si tú te dedicas a lo que te dedicas, pues tendrás que cumplir la reglamentación que te obliga y que te aplica. Si no, dedícate a otra cosa. Además, Fernando, otra cosa, esas instalaciones a más suelen estar hechas que no suelen estar registradas. O sea, suele ser la instalación, está hecha, se registra y luego al paso del tiempo viene el del seguro y dice, ahora quiero, y la suelen poner y no registrar. Y salta la liebre cuando vamos a hacer la inspección. Y decimos, ¿esto qué hace aquí? No, es que el seguro, que esto no puede, es que está mal, que no cumple esto, no cumple lo otro. ¿Cómo lo soluciono? Quítalo. Pero quita esto que has hecho a más, porque lo otro está bien, está legalizado y registrado. No suelen estar legalizadas esas cosas a más que tú. ¿Alguna intervención más? Que ya llegamos al tiempo.
Me dicen por aquí que recuerde que hay que registrarlas. ¿Alguna más? Bueno, pues estamos en el tiempo. Recuerdo a las personas, digamos, de organización y que estén apuntadas que al terminar hay una comida post-congreso, todo el que esté apuntado. Muchas gracias a todos los participantes en la mesa redonda y en el coloquio, a todos los ponentes por sus valiosas contribuciones y a todos los asistentes por la presencia y participación. Así que damos por concluida la jornada de hoy, esperando que haya sido muy enriquecedora y nos vemos el próximo año.